En el tribunal de Pilato. En el tribunal de Pilato, el gobernador romano, Cristo estaba atado como un preso. En derredor de él estaba la guardia de soldados y el tribunal se estaba llenando rápidamente de espectadores. Afuera, cerca de la entrada, estaban los jueces del Sanedrín, los sacerdotes, los príncipes, los ancianos y la turba. Después de condenar a Jesús, el concilio del Sanedrín se había dirigido a Pilato para que confirmase y ejecutase la sentencia. Pero estos funcionarios judíos no querían entrar en el tribunal romano, porque según su ley ceremonial, eso los habría contaminado y les habría impedido tomar parte en la fiesta de la Pascua. Pero en su ceguera no veían que el odio homicida ya había contaminado sus corazones. No veían que Cristo era el verdadero Cordero Pascual y que por haberlo rechazado, para ellos la gran fiesta había perdido su significado. Cuando el Salvador fue llevado al tribunal, Pilato lo miró con ojos nada amistosos. El gobernador romano había sido sacado con premura de su dormitorio y estaba resuelto a despachar el caso tan pronto como fuese posible. Estaba preparado para tratar al preso con rigor magistral. Asumiendo su expresión más severa, se volvió para ver a qué clase de hombre tenía que examinar, y por el cual había sido arrancado del descanso en horas tan tempranas. Sabía que debía tratarse de alguno a quien las autoridades judías anhelaban ver juzgado y castigado apresuradamente. Pilato miró a los hombres que custodiaban a Jesús, y luego su mirada descansó escrutadoramente en Jesús. Había tenido que tratar con toda clase de criminales, pero nunca antes había comparecido ante él un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza. En su rostro no vio vestigios de culpabilidad, ni expresión de temor, ni audacia o desafío. Vio a un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los estigmas de un criminal, sino la firma y la aprobación del cielo. El aspecto de Cristo hizo una impresión favorable en Pilato. Se despertó su mejor naturaleza. Había oído hablar de Jesús y de sus obras. Su esposa de Pilato le había contado algo de los prodigios realizados por el profeta Galileo, que sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Ahora esto revivía como un sueño en su mente. Recordaba rumores que había oído de diversas fuentes. Resolvió exigir a los judíos que presentasen sus acusaciones contra el preso. ¿Quién es este hombre y por qué lo han traído?, dijo. ¿Qué acusación presentan contra él? Los judíos quedaron desconcertados, sabiendo que no podían comprobar sus acusaciones contra Cristo. No deseaban un examen público. Respondieron que era un impostor llamado Jesús de Nazaret. Pilato volvió a preguntar, ¿qué acusación traen contra este hombre? Los sacerdotes no contestaron su pregunta, sino que con palabras que demostraban su irritación dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Es decir, cuando los miembros del Sanedrín, los primeros hombres de la nación, le traen un hombre que consideran digno de muerte, ¿es necesario pedir una acusación contra él? Esperaban hacer sentir a Pilato su importancia y así inducirlo a acceder a su petición sin muchos preliminares. Deseaban ansiosamente que su sentencia fuese ratificada, porque sabía que el pueblo que había presenciado las obras admirables de Cristo podría contar una historia muy diferente de la que ellos habían inventado y repetían ahora. Los acusadores pensaban que con el débil y vacilante Pilato podrían llevar a cabo sus planes sin dificultad. En otras ocasiones había firmado apresuradamente sentencias capitales, condenando a la muerte a hombres que ellos sabían que no eran dignos de muerte. En su estima, la vida de un preso era de poco valor.
y les era indiferente que fuese inocente o culpable. Los sacerdotes esperaban que ahora Pilato impusiera la pena de muerte a Jesús sin darle audiencia. Le pedían como favor en ocasión de su gran fiesta nacional. Pero había en el preso algo que impidió a Pilato hacer eso. No se atrevió a ello. Discernió el propósito de los sacerdotes. Recordó cómo, no mucho tiempo antes, Jesús había resucitado a Lázaro, un hombre que había estado muerto 4 días, y resolvió saber, antes de firmar la sentencia de condenación, cuáles eran las acusaciones que se hacían contra él y si podían ser probadas. Si vuestro juicio es suficiente, dijo, ¿para qué traerme preso? Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Así apremiados, los sacerdotes dijeron que ya lo habían sentenciado, pero debían tener la aprobación de Pilato para hacer válida su condena. ¿Cuál es la sentencia de ustedes?, preguntó Pilato. La muerte, contestaron. Pero no nos es lícito darla a nadie. Pidieron a Pilato que aceptase su palabra en cuanto a la culpabilidad de Cristo e hiciese cumplir su sentencia. Ellos estaban dispuestos a asumir la responsabilidad del resultado. Pilato no era un juez justo ni concienzudo, pero aunque débil en fuerza moral, se negó a conceder lo pedido. No quiso condenar a Jesús hasta tener una acusación formal contra él. Los sacerdotes estaban en un dilema. Veían que debían cubrir su hipocresía con el velo más grueso. No debían dejar ver que Jesús había sido arrestado por motivos religiosos. Si presentaban esto como una razón, su procedimiento no tendría peso para Pilato. Entonces debían hacer aparecer a Jesús como obrando contra la ley común. Y entonces se le podría castigar como ofensor político. Entre los judíos se producían constantemente tumultos e insurrecciones contra el gobierno romano. Los romanos habían tratado estas revueltas muy rigurosamente y siempre estaban alerta para reprimir cuanto pudiesen conducir a un levantamiento. Tan solo unos pocos días antes de esto, los fariseos habían tratado de entrampar a Cristo con la pregunta, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Pero Cristo había desenmascarado su hipocresía. Los romanos que estaban presentes habían visto el completo fracaso de los maquinadores y su desconcierto al oír su respuesta. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora los sacerdotes pensaron hacer aparentar que en esa ocasión Cristo había enseñado lo que ellos esperaban que enseñara. En su apremio recurrieron a falsos testigos y comenzaron a acusarlo diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Eran 3 acusaciones, pero cada una sin fundamento. Los sacerdotes lo sabían, pero estaban dispuestos a cometer perjurio con tal de obtener sus fines. Pilato discernió su propósito. No creía que el preso hubiese maquinado contra el gobierno. Su apariencia mansa y humilde no concordaba con manera alguna con la acusación. Pilato estaba convencido de que un tenebroso complot había sido tramado para destruir a un hombre inocente que estorbaba a los dignatarios judíos. Volviéndose a Jesús, preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? El Salvador contestó, ¿tú lo dices? Y mientras hablaba, su rostro se iluminó como si un rayo del sol resplandeciese sobre él. Cuando oyeron su respuesta, Caifás y los que con él estaban invitaron a Pilato a reconocer que Jesús había admitido el crimen que lo atribuían. Con ruidosos clamores, sacerdotes, escribas y príncipes exigieron que fuese sentenciado a muerte. A esos clamores se unió la muchedumbre y el ruido era ensordecedor. Pilato estaba confundido, viendo que Jesús no respondía a sus acusadores. Le dijo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De pie, detrás de Pilato, a la vista de todos los que estaban en el tribunal, Cristo oyó los insultos.
pero no contestó una palabra a todas las falsas acusaciones presentadas contra él. Todo su porte daba evidencia de una inocencia consciente. Permanecía inconmovible ante la furia de las olas que se abatían contra él. Era como si una enorme marejada de ira, elevándose siempre más alto, se volcase como las olas del tempestuoso océano en derredor suyo, pero sin tocarlo. Guardaba silencio, pero su silencio era elocuencia. Era como una luz que resplandecía del hombre interior al exterior. La actitud de Jesús asombraba a Pilato. Se preguntaba, ¿es indiferente este hombre a lo que está sucediendo porque no se interesa en salvar su vida? Al ver a Jesús soportar los insultos y las burlas sin responder, sentía que no podía ser tan injusto y pérfido como sí lo eran los clamorosos sacerdotes. Esperando obtener de él la verdad y escapar al tumulto de la muchedumbre, Pilato llevó a Jesús aparte y le volvió a preguntar, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no respondió directamente a esa pregunta. Sabía que el Espíritu Santo estaba contendiendo con el corazón de Pilato y le dio oportunidad de reconocer su convicción. Preguntó, ¿dices tú por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Es decir, lo que motiva la pregunta de Pilato, ¿eran las acusaciones de los sacerdotes o un deseo de recibir la luz de Cristo? Pilato entendió lo que Cristo quería decir, pero el orgullo se hirvió en su corazón. No quiso reconocer la convicción que se apoderaba de él. Dijo, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? La áurea oportunidad de Pilato había pasado. Sin embargo, Jesús no lo dejó sin darle algo más de luz. Aunque no contestó directamente la pregunta de Pilato, expuso claramente su propia misión. Le dio a entender que no estaba buscando un trono terrenal. Dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cristo afirmó que su palabra era en sí misma una llave que abriría el misterio para quienes estuviesen preparados para recibirlo. Esa palabra tenía en sí mismo un poder dominante y en ello estribaba el secreto de la difusión de su reino de verdad. Deseaba que Pilato entendiese que únicamente si recibía y se apropiaba de la verdad, podría reconstruirse su naturaleza arruinada. Pilato deseaba conocer la verdad. Su mente estaba confundida. Asió ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. Preguntó, ¿qué es la verdad? Pero no esperó la respuesta. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento, porque los sacerdotes estaban vociferando por una decisión inmediata. Saliendo al encuentro de los judíos, declaró enfáticamente, yo no hallo en él ningún delito. Estas palabras de un juez pagano era una mortal reprensión a la perfidia y falsedad de los dirigentes de Israel que acusaban al Salvador. Al oír a Pilato decir esto, los sacerdotes y ancianos se sintieron chasqueados y se airaron sin mesura. Durante largo tiempo habían maquinado y aguardado esta oportunidad. Al vislumbrar la perspectiva de que Jesús fuese libertado, parecían dispuestos a despedazarlo,
denunciaron en alta voz a Pilato y lo amenazaron con la censura del gobierno romano. Lo acusaron de negarse a condenar a Jesús, quien afirmaba ellos se habría levantado contra César. Entonces se oyeron voces airadas, los cuales declaraban que la influencia sediciosa de Jesús era bien conocida en todo el país. Los sacerdotes dijeron: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. En ese momento Pilato no tenía la menor idea de condenar a Jesús. Sabía que los judíos lo habían acusado por odio y prejuicio. Sabía cuál era su deber. La justicia exigía que Cristo fuese libertado inmediatamente. Pero Pilato temió la mala voluntad del pueblo. Si se negaba a entregar a Jesús, en sus manos se produciría un tumulto. Y temía afrontarlo. Cuando oyó que Cristo era de Galilea, decidió enviarlo al gobernador de esa provincia, Herodes, que estaba entonces en Jerusalén. Haciendo eso, Pilato pensó traspasar a Herodes la responsabilidad del juicio. También pensó que era una buena oportunidad de terminar con una antigua rencilla entre él y Herodes, y así resultó. Los dos magistrados se hicieron amigos con motivo del juicio del Salvador. Pilato volvió a confiar a Jesús a los soldados, y entre burlas e insultos de la muchedumbre fue llevado apresuradamente al tribunal de Herodes. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Nunca se había encontrado antes con el Salvador, pero hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verlo hacer alguna señal. Este Herodes era aquel cuyas manos se habían manchado con la sangre de Juan el Bautista. Cuando Herodes oyó hablar por primera vez de Jesús, quedó aterrorizado y dijo: este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Por eso actúa con él estos poderes. Sin embargo, Herodes deseaba ver a Jesús. Ahora tenía oportunidad de salvar la vida de ese profeta, y el rey esperaba desterrar para siempre de su mente el recuerdo de esa cabeza ensangrentada que le llevaran en una fuente. También deseaba satisfacer su curiosidad y pensaba que si ofrecía a Cristo una perspectiva de liberación, éste haría cualquier cosa que se le pidiese. Un gran grupo de sacerdotes y ancianos había acompañado a Cristo hasta Herodes. Y cuando el Salvador fue llevado adentro, estos dignatarios, hablando todos con agitación, presentaron con vehemencia sus acusaciones contra él. Pero Herodes prestó poca atención a sus cargos. Les ordenó que guardasen silencio, deseosos de tener una oportunidad de interrogar a Cristo. Ordenó que le sacasen los hierros al mismo tiempo que acusaban a sus enemigos de haberlo maltratado. Mirando compasivamente el rostro sereno del Redentor del mundo, leyó en él solamente sabiduría y pureza. Tanto él como Pilato estaban convencidos de que Jesús había sido acusado por malicia y envidia. Herodes interrogó a Cristo con muchas palabras, pero durante todo ese tiempo el Salvador mantuvo un profundo silencio. A la orden del rey se trajeron inválidos y mutilados, y se le ordenó a Cristo que probase sus acertos realizando un milagro. Los hombres dicen que puedes sanar a los enfermos, dijo Herodes. Estoy ansioso por ver si tu muy difundida fama no ha sido exagerada. Jesús no respondió, y Herodes continuó instándole: si puedes realizar milagros en favor de otros, hazlo ahora para tu propio bien y saldrás beneficiado. Luego ordenó: muéstranos una señal de que tienes el poder que te ha atribuido el rumor. Pero Cristo permanecía como quien no oyese ni viese nada. El Hijo de Dios había tomado sobre sí la naturaleza humana. Debía obrar como el hombre debe hacerlo en circunstancias similares. Por tanto, no quiso realizar un milagro para ahorrarse el dolor
y la humillación que el hombre tendrá que soportar cuando esté en una posición similar. Herodes prometió a Cristo que si efectuaba algún milagro en su presencia sería libertado. Los acusadores de Cristo habían visto con sus propios ojos las obras poderosas realizadas por su poder. Lo habían oído ordenar al sepulcro que devolviese sus muertos. Habían visto a estos salir obedientes a su voz. Temieron que hiciese ahora un milagro. De entre todas las cosas, lo que más temían era una manifestación de su poder. Habría asestado un golpe mortal a sus planes y tal vez les habría costado la vida. Con gran ansiedad, los sacerdotes y príncipes volvieron a insistir en sus acusaciones contra él. Alzando la voz, declararon: es traidor y blasfemo, realiza milagros por el poder que le ha dado Belcebú, príncipe de los demonios. La sala se transformó en una escena de confusión, pues algunos gritaban una cosa y otros otra. La conciencia de Herodes era mucho menos sensible que cuando tembló de horror al oír a Herodías pedir la cabeza de Juan el Bautista. Por un tiempo había sentido intenso remordimiento por su terrible acto, pero su vida licenciosa había ido degradando siempre más sus percepciones morales. Ahora su corazón se había endurecido a tal punto que podía jactarse del castigo que había infligido a Juan por atreverse a reprobarlo. Y ahora amenazó a Jesús declarando repetidas veces que tenía poder para librarlo o condenarlo. Pero Jesús no daba señal de que le hubiese oído una palabra. Herodes se irritó por ese silencio. Parecía indicar completa indiferencia a su autoridad. Para el rey vano y pomposo, la reprensión abierta habría sido menos ofensiva que el ser ignorado. Volvió a amenazar airadamente a Jesús, quien permaneció sin inmutarse. La misión de Cristo en este mundo no era satisfacer la curiosidad ociosa. Había venido para sanar a los quebrantados de corazón. Si por haber pronunciado alguna palabra hubiese podido sanar las heridas de las almas enfermas de pecado, no habría guardado silencio. Pero no tenía palabras para quienes solo querían pisotear la verdad bajo sus profanos pies. Cristo podría haber dirigido a Herodes palabras que habrían atravesado los oídos del rey empedernido. Podría haberlo llenado de temor y temblor, presentándole toda la iniquidad de su vida y el horror de su suerte inminente. Pero el silencio de Cristo fue la reprensión más severa que pudiese darle. Herodes había rechazado la verdad que le hablara el mayor de los profetas y ya no iba a recibir otro mensaje. Nada tenía que decirle la majestad del cielo. Ese oído que siempre había estado abierto para acoger el clamor de la desgracia humana era insensible a las órdenes de Herodes. Esos ojos que con amor compasivo y perdonador se habían fijado en el pecador penitente no tenían mirada que conceder a Herodes. Esos labios que habían pronunciado la verdad más impresionante y que en tonos de la más tierna súplica habían tratado de convencer a los más pecadores y degradados, quedaron cerrados para el altanero rey que no sentía necesidad de un salvador. La pasión ensombreció el rostro de Herodes. Volviéndose hacia la multitud, denunció airadamente a Jesús como impostor. Entonces dijo a Cristo: si no quieres dar prueba de tu acerto, te entregaré a los soldados y al pueblo. Tal vez ellos logren hacerte hablar. Si eres un impostor, la muerte en sus manos es lo único que mereces. Si eres el Hijo de Dios, sálvate haciendo un milagro. Apenas fueron pronunciadas estas palabras, la turba se lanzó hacia Cristo. Como fieras se precipitaron sobre su presa. Jesús fue arrastrado de aquí para allá y Herodes se unió al populacho en sus esfuerzos por humillar al Hijo de Dios. Si los soldados apenas fueron pronunciadas estas palabras, la turba se lanzó hacia Cristo. Como fieras se precipitaron sobre su presa.
Jesús fue arrastrado de aquí para allá y Herodes se unió al populacho en sus esfuerzos por humillar al Hijo de Dios. Si los soldados romanos no hubiesen intervenido y rechazado a la turba enfurecida, el Salvador habría sido despedazado. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y escarneció, vistiéndolo de una ropa espléndida. Los soldados romanos participaron de sus ultrajes. Todo lo que esos soldados perversos y corrompidos, ayudados por Herodes y los dignatarios judíos, podían instigar fue acumulado sobre el Salvador. Sin embargo, su divina paciencia no desfalleció. Los perseguidores de Cristo habían procurado medir su carácter por el propio. Lo habían representado tan vil como ellos mismos. Pero detrás de todas las apariencias del momento se insinuó otra escena, una escena que ellos contemplarán un día en toda su gloria. Hubo algunos que temblaron en presencia de Cristo, mientras la ruda muchedumbre se inclinaba irrisoriamente delante de él. Algunos de los que se adelantaban con este propósito retrocedieron mudos de terror. Herodes se sintió convicto. Los últimos rayos de luz misericordiosa resplandecían sobre su corazón endurecido por el pecado. Comprendió que esto no era un hombre común, porque la deidad había fulgurado a través de su humanidad. En el mismo momento en que Cristo estaba rodeado de burladores, adúlteros y homicidas, Herodes sintió que estaba contemplando a un Dios sobre su trono. Por más empedernido que estuviese, Herodes no se atrevió a ratificar la condena de Cristo. Quiso descargarse de la terrible responsabilidad y mandó a Jesús de vuelta al tribunal romano. Pilato sintió desencanto y mucho desagrado. Cuando los judíos volvieron con el prisionero, le preguntó impacientemente qué querían que hiciese con él. Les recordó que ya había examinado a Jesús y no había hallado culpa en él. Les dijo que le había presentado quejas contra él, pero que no habían podido probar una sola acusación. Había enviado a Jesús a Herodes, tetrarca de Galilea y miembro de su nación judía, pero él tampoco había hallado en él cosa digna de muerte. Pilato dijo entonces: le soltaré, pero después de castigarlo. En esto Pilato demostró su debilidad. Había declarado que Jesús era inocente y sin embargo estaba dispuesto a hacerlo azotar para apaciguar a sus acusadores. Quiso sacrificar la justicia y los principios para transigir con la turba. Eso lo colocó en desventaja. La turba se valió de su indecisión y clamó tanto más por la vida del preso. Si desde el principio Pilato se hubiese mantenido firme negándose a condenar a un hombre que consideraba inocente, habría roto la cadena fatal que iba a retenerlo toda su vida en el remordimiento y la culpa. Si hubiese obedecido a sus convicciones de lo recto, los judíos no habrían intentado imponerle su voluntad. Se habría dado muerte a Cristo, pero la culpabilidad no habría recaído sobre Pilato. Pero Pilato había ido violando poco a poco su conciencia. Había buscado pretexto para no juzgar con justicia y equidad. Y ahora se hallaba casi impotente en las manos de los sacerdotes y príncipes. Su vacilación e indecisión provocaron su ruina. Aún entonces no se dejó a Pilato actuar ciegamente. Un mensaje de Dios le amonestó acerca del acto que estaba por cometer. En respuesta a la oración de Cristo, la esposa de Pilato había sido visitada por un ángel del cielo y en un sueño había visto al Salvador y conversado con él. La esposa de Pilato no era judía, pero mientras miraba a Jesús en su sueño, no tuvo duda alguna acerca de su carácter o misión. Sabía que era el príncipe de Dios. Lo vio juzgado en el tribunal, vio las manos estrechamente ligadas como las manos de un criminal. Vio a Herodes y sus soldados realizando su impía obra. Oyó a los sacerdotes y príncipes llenos de envidia y malicia, acusándolo furiosamente. Oyó las palabras:
nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Vio a Pilato entregar a Jesús para ser azotado después de haber declarado: nada digno de muerte ha hecho este hombre. Oyó la condenación pronunciada por Pilato y lo vio entregar a Cristo a sus homicidas. Vio la cruz levantada en el Calvario. Vio la tierra envuelta en tinieblas y oyó el misterioso clamor: consumado es. Pero otra escena más se ofreció a su mirada. Vio a Cristo sentado sobre la gran nube blanca, mientras toda la tierra oscilaba en el espacio y sus homicidas huían de la presencia de su gloria. Con un grito de horror se despertó y enseguida escribió a Pilato unas palabras de advertencia. Mientras Pilato vacilaba en cuanto a lo que debía hacer, un mensajero se abrió paso a través de la muchedumbre y le entregó la carta de su esposa que decía: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. El rostro de Pilato palideció. Lo confundían sus propias emociones en conflicto. Pero mientras postergada la acción, los sacerdotes y príncipes inflamaban aún más los ánimos del pueblo. Pilato se vio forzado a obrar. Recordó entonces una costumbre que podría servir para obtener la liberación de Cristo. En ocasión de esta fiesta se acostumbraba a soltar a algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. No había sombra de justicia en ella, pero los judíos lo apreciaban mucho. Por ese entonces las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás, que estaba bajo sentencia de muerte. Ese hombre había aseverado ser el Mesías. Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferentes para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por medio del hurto y el robo. Había hecho cosas maravillosas a través de los agentes satánicos. Había conquistado a secuaces de entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el manto del entusiasmo religioso, había un bribón empedernido y desesperado, inclinado a la rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre ese hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en ellos un sentido de justicia. Esperaba suscitar su simpatía por Jesús, en oposición a los sacerdotes y príncipes. Así que volviéndose a la muchedumbre dijo con gran fervor: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Como el rugido de las fieras llegó la respuesta de la turba: ¡suéltanos a Barrabás! E iba en aumento el clamor: ¡Barrabás! ¡Barrabás! Pensando que el pueblo no había entendido su pregunta, Pilato preguntó: ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Pero volvieron a clamar: no a este, sino a Barrabás. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo?, preguntó Pilato. Nuevamente la agitada turba rugió como demonios. Había verdaderos demonios en forma humana en la multitud. ¿Y qué podía esperarse sino la respuesta: ¡sea crucificado! Pilato estaba turbado. No había pensado obtener tal resultado. Le repugnaba entregar a un hombre inocente a la muerte más ignominiosa y cruel que se pudiese infligir. Cuando hubo cesado el tumulto de las voces, volvió a preguntar al pueblo diciendo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero era demasiado tarde para argumentar. No eran pruebas de la inocencia de Cristo lo que querían, sino su condena. Pilato todavía se esforzó por salvarlo y les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Lo castigaré pues y lo soltaré. Pero la sola mención de su liberación decuplicó el frenesí del pueblo. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!, clamaron. La tempestad que la indecisión de Pilato había provocado rugía cada vez más.
Jesús fue tomado, extenuado de cansancio y cubierto de heridas, y fue azotado a la vista de la muchedumbre. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y lo vistieron de púrpura, y poniéndolo una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, rey de los judíos», y lo escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. De vez en cuando alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano, y con ella herían la corona que estaba sobre su frente, haciendo penetrar las espinas en sus sienes y chorrear la sangre por su rostro y su barba. Admírense, oh cielos, y asómbrate, oh tierra, contemplen al opresor y al oprimido. Una multitud enfurecida rodea al Salvador del mundo. Las burlas y los escarnios se mezclan con los groseros juramentos de blasfemia. La turba insensible comenta su humilde nacimiento y vida, pero en ridículo su acerto de ser el Hijo de Dios, y la broma obscena y el escarnio insultante pasan de labio a labio. Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador. Era su propósito provocarlo a que usase de represalias si era posible, o impulsarlo a realizar un milagro para librarse y así destruir el plan de la salvación. Una mancha sobre su vida humana, una falla de su humanidad para soportar la prueba terrible, y el Cordero de Dios habría sido una ofrenda imperfecta y la redención del hombre habría fracasado. Pero el ser que con una orden podría haber hecho acudir en su auxilio a la hueste celestial, y por medio de la manifestación de su majestad divina podría haber ahuyentado de su vista e infundido terror a esa turba, se sometió con perfecta calma a los más groseros insultos y ultrajes. Los enemigos de Cristo habían exigido un milagro como evidencia de su divinidad. Tenían una prueba mucho mayor que cualquiera de los que buscasen. Así como en crueldad degradaba a sus atormentadores por debajo de la humanidad a semejanza de Satanás, así también la mansedumbre y paciencia de Jesús lo exaltaban por encima de la humanidad y probaban su filiación con Dios. Su humillación era la garantía de su exaltación. Las agónicas gotas de sangre que de sus heridas sienes corrieron por su rostro y su barba fueron la garantía de su ungimiento con el óleo de alegría como nuestro gran sumo sacerdote. La ira de Satanás fue grande al ver que todos los insultos infligidos al Salvador no lo forzaban, ni siquiera una murmuración de sus labios. Aunque había tomado sobre sí la naturaleza humana, estaba sostenido por una fortaleza divina y no se apartó un ápice de la voluntad de su Padre. Cuando Pilato entregó a Jesús para que fuese azotado y burlado, pensó excitar la piedad de la muchedumbre. Esperaba que ella decidiera que ese castigo bastaba. Pensó que aún la malicia de los sacerdotes estaría ahora satisfecha. Pero con aguda percepción, los judíos vieron la debilidad que significaba el castigar así a un hombre que había sido declarado inocente. Sabían que Pilato estaba tratando de salvar la vida del preso y ellos estaban resueltos a que Jesús no fuese liberado. Pensaron: Pilato lo ha azotado para agradarnos y satisfacernos, y si insistimos al respecto para obtener una decisión, seguramente conseguiremos nuestro fin. Pilato mandó entonces que se trajese a Barrabás al tribunal. Luego presentó a los dos presos, uno al lado del otro, y señalando al Salvador dijo con voz de solemne súplica: «He aquí el hombre. Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Allí estaba el Hijo de Dios llevando el manto de burla y la corona de espinas, desnudo hasta la cintura. Su espalda revelaba los largos y crueles azotes, de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor,
pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. El semblante del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad y resignación y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerza y dignidad de la longanimidad. En sorprendente contraste se destacaba el preso que estaba a su lado. Cada rasgo del semblante de Barrabás lo proclamaba como el empedernido rufián que era. El contraste hablaba a todos los espectadores. Algunos de estos lloraban al mirar a Jesús, sus corazones se llenaron de simpatía. Aún los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que él era todo lo que aseveraba ser. Los soldados romanos que rodeaban a Cristo no estaban todos endurecidos. Algunos miraban insistentemente su rostro en busca de una prueba de que era un personaje, criminal o peligroso. De vez en cuando arrojaban una mirada de desprecio a Barrabás. No se necesitaba profunda percepción para discernir cabalmente lo que era. Luego volvían a mirar al ser que se juzgaba. Miraban al divino doliente con sentimiento de profunda compasión. La callada sumisión de Cristo grabó en su mente esa escena, que nunca se iba a borrar de ella hasta que lo reconocieran como Cristo o rechazándolo, decidieran su propio destino. La paciencia del Salvador, que no exhalaba una queja, llenó de asombro a Pilato. No dudaba de que la visión de este hombre, en contraste con Barrabás, habría de mover a simpatía a los judíos, pero no entendían el odio fanático que sentían los sacerdotes hacia el que como luz del mundo había hecho manifiestas sus tinieblas y error. Habían incitado a la turba a una furia loca, y nuevamente los sacerdotes, los príncipes y el pueblo elevaron aquel terrible clamor: ¡Crucifícale, crucifícale! Por fin, perdiendo toda paciencia con su crueldad irracional, Pilato exclamó desesperado: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. El gobernador romano, aunque familiarizado con escenas de crueldad, se sentía movido de simpatía hacia el preso sufriente que, condenado y azotado, con la frente ensangrentada y la espalda lacerada, seguían teniendo el porte de un rey sobre su trono. Pero los sacerdotes declararon: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pilato se sorprendió, no tenía una idea correcta de Cristo y su misión, pero tenía una fe vaga en Dios y en los seres superiores a la humanidad. El pensamiento que una vez antes cruzara por su mente cobró ahora una forma más definida. Se preguntó si no sería un ser divino el que estaba delante de él, cubierto con el burlesco manto purpúreo y coronado de espinas. Volvió al tribunal y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. El Salvador había hablado abiertamente a Pilato, explicándole su misión como testigo de la verdad. Pilato había despreciado la luz, había abusado del alto cargo de juez al renunciar a sus principios y su autoridad bajo las exigencias de la turba. Jesús ya no tenía más luz para él. Vejado por su silencio, Pilato dijo altaneramente: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Jesús respondió: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así el Salvador compasivo, en medio de sus intensos sufrimientos y pesar, disculpó tanto como lo fue posible el acto del gobernador romano que lo entregaba para ser crucificado. ¡Qué escena digna de ser transmitida al mundo para todos los tiempos! ¡Cuánta luz derrama sobre el carácter del ser, que es el juez de toda la tierra! Jesús dijo: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Con estas palabras Cristo señalaba a Caifás, quien que como sumo sacerdote representaba a la nación judía. Ellos conocían los principios que regían a las autoridades romanas. Habían tenido luz en las profecías que testificaban de Cristo
y en sus propias enseñanzas y milagros. Los jueces judíos habían recibido pruebas de inequívoca de la divinidad del ser a quien condenaba a muerte, y serían juzgados de acuerdo con la luz que habían recibido. La culpa mayor y la responsabilidad más pesada incumbía a quienes estaban en los lugares más encumbrados de la nación, los depositarios de esos sagrados cometidos que vilmente estaban traicionando. Pilatos, Herodes y los soldados romanos eran comparativamente ignorantes acerca de Jesús. Abusando de él, pensaban agradar a los sacerdotes y príncipes. No tenían la luz que la nación judía había recibido en tanta abundancia. Si la luz hubiese sido dada a los soldados, no habrían tratado a Cristo tan cruelmente como lo hicieron. Pilato volvió a proponer la liberación del Salvador, pero los judíos daban voces diciendo: si a estos sueltas, no eres amigo de César. Así pretendían estos hipócritas ser celosos por la autoridad de César. De entre todos los que se oponían al gobierno romano, los judíos eran los más encarnizados. Cuando no había peligro en ello, eran los más tiránicos en imponer sus propias exigencias nacionales y religiosas. Pero cuando deseaban realizar algún propósito cruel, exaltaban el poder del César. Con el fin de lograr la destrucción de Cristo, profesaban ser leales al gobierno extranjero romano que odiaban. Continuaron: todo el que se hace rey, a César se opone. Esto tocaba a Pilato en un punto débil. Estaba bajo sospecha para el gobierno romano y sabían que un informe tal lo arruinaría. Sabía que si estorbaba a los judíos volvería su ira contra él. Nada dejarían de hacer para lograr su venganza. Tenían delante de sí un ejemplo de la persistencia con que buscaban la vida de uno a quien odiaban sin razón. Pilato tomó entonces su lugar en el sitial del tribunal y volvió a presentar a Jesús al pueblo diciendo: he aquí vuestro rey. Volvió a oírse el furioso clamor: ¡fuera, fuera, crucifícale! Con voz que fue oída lejos y cerca, Pilato preguntó: ¿a vuestro rey he de crucificar? Pero de labios profanos y blasfemos brotaron las palabras: ¡no tenemos más rey que César! Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia, rechazaba a Dios como su rey. De ahí en adelante no tendría libertador, no tendría otro rey sino a César. A esto había conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y de los terribles resultados que siguieron. El pecado de una nación y la ruina de una nación se debieron a sus dirigentes religiosos. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Con temor y condenándose a sí mismo, Pilato miró al Salvador. En el vasto mar de rostros vueltos hacia arriba, el suyo era el único apacible. En derredor de su cabeza parecía resplandecer una suave luz. Pilato dijo en su corazón: ¿es un Dios? Volviéndose la multitud declaró: limpio estoy de su sangre, tómenlo y crucifíquenlo. Pero noten, sacerdotes y príncipes, que yo lo declaro justo, y que el ser a quien él llama a su Padre los juzgue a ustedes, y no a mí por la obra de este día. Luego dijo a Jesús: perdóname por este acto, no puedo salvarte. Y cuando lo hubo hecho, azotar otra vez, lo entregó para ser crucificado. Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto a sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuánto para escapar a
a la pérdida o al sufrimiento sacrifican igualmente los buenos principios. La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. Pilato cedió a las exigencias de la turba. Antes que arriesgarse a perder su puesto, entregó a Jesús para que fuese crucificado. Pero a pesar de sus precauciones, aquello mismo que temía le aconteció después. Pilato fue despojado de sus honores, fue derribado de su alto cargo y atormentado por el remordimiento y el orgullo herido. Poco después de la crucifixión, Pilato se quitó la vida. Asimismo, todos los que transigen con el pecado no tendrán sino pesar y ruina. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando Pilato se declaró inocente de la sangre de Cristo, Caifás contestó desafiante: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esas terribles palabras fueron repetidas por los sacerdotes y príncipes y luego por la muchedumbre en un inhumano rugir de voces. Toda la multitud contestó y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo de Israel había hecho su elección. Señalando a Jesús habían dicho: fuera con esto y suéltanos a Barrabás. Barrabás, el ladrón y homicida, era el representante de Satanás. Cristo era el representante de Dios. Cristo había sido rechazado. Barrabás había sido elegido. Iban a tener a Barrabás. Al hacer su elección aceptaron al que desde el principio es mentiroso y homicida. Satanás era su dirigente. Como nación iban a cumplir sus dictados, iban a hacer sus obras, tendrían que soportar su gobierno. El pueblo que eligió a Barrabás en lugar de Cristo iba a sentir la crueldad de Barrabás mientras durase el tiempo. Mirando al herido Cordero de Dios, los judíos habían gritado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ese espantoso grito ascendió al trono de Dios. Esa sentencia que pronunciaron sobre sí mismos fue escrita en el cielo. Esa oración fue oída. La sangre del Hijo de Dios fue como una maldición perpetua sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. Eso se cumplió en forma espantosa en la destrucción de Jerusalén. Terriblemente se ha manifestado eso durante 20 siglos en la condición de la nación judía. Un sarmiento cortado de la vid, una rama muerta y estéril, destinada a ser juntada y quemada de país a país, a través del mundo, de siglo en siglo, muertos en delitos y pecados. Terriblemente se habrá de cumplir esta oración en el gran día del juicio. Cuando Cristo vuelva a la tierra, los hombres no lo verán como preso rodeado por una turba, lo verán como el Rey del cielo. Cristo volverá en su gloria, en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos ángeles. Miriadas y miriadas y miles de ángeles hermosos y triunfantes, hijos de Dios que poseen una belleza y gloria superiores a todo lo que conocemos, lo escoltarán en su regreso. Entonces se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él se congregarán todas las naciones. Entonces todo ojo lo verá, y también quienes los traspasaron, quienes los crucificaron. En lugar de una corona de espinas llevará una corona de gloria, una corona dentro de otra corona. En lugar de aquel viejo manto de grana, llevará un vestido del blanco más puro, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer más blancos. Y en su vestidura y en su muslo estará escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Estarán allí
quienes lo escarnecieron y hirieron. Los sacerdotes y príncipes contemplarán de nuevo la escena del pretorio. Cada circunstancia se le presentará como escrita en letra de fuego. Entonces los que pidieron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos recibirán la respuesta a su petición. Entonces el mundo entero sabrá y entenderá. Los pobres, débiles y finitos seres humanos se darán cuenta contra quién y contra qué estuvieron guerreando. Con terrible agonía y horror clamarán a las montañas y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?